Bien, a continuación vamos a dar inicio a la unidad número 3 del curso Tecnología Multimedia y Realidad Virtual. Titula VRLM Parte 1. Vamos a dar un inicio a este curso viendo un video que de alguna forma nos va a dar referencia a las aplicaciones que vamos a poder hacer con VRLM, ¿no? Viendo también los conceptos básicos, las primitivas, paramétricas, transformaciones, textos, colores y hasta el almacenamiento. Empecemos. Vamos a ver entonces aquí el video que corresponde a la explicación básica respecto a uno de los visualizadores que es Cortana 3D, que es con el cual nosotros vamos a poder trabajar. Por lo tanto, usted observará en el presente video, ¿no?, la aplicación que se da en este caso a tecnología multimedia y realidad virtual, específicamente, ¿no?, al trabajo mecánico. Observen, este es un producto en el cual, ¿no?, esta pieza tiene diversos componentes, ¿no?, y de todas maneras acá se está trabajando con texturas, colores, ¿no?, movimientos, inmersión, y vean el siguiente caso. Ok, miren la relación entre los dispositivos. Bien, por lo tanto, hoy en día hablamos de cuál es el avance que ha tenido, en este caso, las animaciones respecto a tecnología 3D. A su vez, también podemos apreciar aquí cómo ha ido apareciendo nuevos sistemas, ¿no?, respecto al uso de estas animaciones 3D. Observen ustedes aquí a continuación cómo la pieza se muestra en diferentes vistas y hacia ella tenemos que observar las siguientes características, como por ejemplo la ubicación, como por ejemplo, ¿no?, en este caso, ¿no?, la inmersión del participante dentro de su propio desarrollo. Entonces, en este caso, esa forma de trabajo nos va a permitir Cortana 3D, que es el visualizador con el cual nosotros vamos a poder trabajar. Sigamos apreciando entonces. ¿Listo? Hasta aquí el video de Cortana 3D. Bien, realidad virtual. ¿En qué consiste y cuáles son los campos de estudio que abarca? Tratamos de, hoy en día, ¿no?, de todo, en este caso, que sea inmersión, tridimensionalidad, una interacción con el participante, con el usuario, la inmersión propiamente dicha, entre la interacción y también la navegación. Para ello existe una serie de mecanismos, dispositivos y nuevas tecnologías que me permiten al usuario, ¿no?, interactuar con su ordenador, interactuar a través de la aplicación y así generando, ¿no?, nuevos retos para este mundo tan dinámico que es la parte tridimensional, pues generada por la computadora y con sus aplicaciones diversas. ¿Qué es VRLM? VRLM no es otra cosa que un lenguaje de modelamiento de la realidad virtual. Es decir, voy a trabajar aquí con este lenguaje de modelamiento escenas tridimensionales e interactivas. De alguna forma estas van a permitir implementar escenas estáticas o dinámicas. Este producto no fue lanzado en el año 94 por los laboratorios Silicon Graphics y fue tan en este caso bien conceptualizado, ¿no?, y aplicado por las personas que desarrollan ese tipo de tecnología, que creció en los últimos años. Cuando hablamos de VRLM podemos hablar de lo siguiente. Podemos hablar de que frente a ustedes, frente a, en este caso, ¿no?, al visualizador que vamos a utilizar, que es Cortana 3D, podemos trabajar vía teclado, vía mouse, ¿no?, diversos archivos VRLM, ¿no?, todo a través de una interfaz que también me va a permitir, por ejemplo, embeber este código en páginas web, ¿no? A su vez, estos archivos me van a permitir
insertar también dentro de ellos códigos que de alguna forma yo pueda escuchar y en este caso incluir sonidos y escenas, ¿no? Por lo tanto, los mundos BRLM pueden transmitirse, ¿no?, e internarse a través de la www y visualizarse, ¿no?, mediante un navegador. En este caso, ¿no?, podemos hablar también a nivel del browser de BRLM. BRLM ha sido diseñado principalmente para satisfacer diversos requerimientos. Uno, el tema de autoría, es decir, que cada persona puede crear sus propios diseños, puede trabajar por separado a manera de módulos y al final después generar la composición de ellos, la extensión del código, ¿no?, y también pues la capacidad de poder implementar diversos proyectos, diverso desempeño, en este caso en diferentes áreas de conocimiento. Por lo tanto, hablamos de escalabilidad. Dentro de las aplicaciones BRLM tenemos a nivel de arquitectura, urbanismo, biomedicina, genética, anatomía, geología, arte, investigación y simulación. Veamos los siguientes gráficos. En este gráfico observamos que está relacionado al tema del urbanismo. En el siguiente gráfico, aquí tenemos una escena de un ambiente que al parecer es una sala, ¿no? Es una sala de clases en la cual vemos diferentes espacios, ¿no?, dedicados a la educación. Entonces, al simularlos en BRLM, me va a permitir un escenario de hasta de poder hablar de lo que podría ser el marketing. Aquí en esta escena, por ejemplo, se ha desarrollado mediante otras herramientas complementarias alineado a lo que es el desarrollo de la, ¿no?, anatomía, ¿no?, propiamente dicho. Y por último, aquí tenemos otra imagen en la cual ya estamos hablando de BRLM con una inmersión y un trabajo con avatares, ¿no?, como ustedes pueden apreciar, generando ya mundos complejos a nivel 3D. Dentro de los requisitos para trabajar con BRLM tenemos un navegador web, ¿no?, con el plugin necesario, o un visualizador de BRLM, que para nosotros va a ser Cortana 3D. Para editar el código, en este caso necesitamos un editor de texto, ¿no? Nosotros vamos a usar el BRLM-PAT. Luego, cuando comencemos a trabajar el código, es necesaria esta línea, ya sea la primera o la segunda. La primera versión se tiene que trabajar con BRLM versión 1, ¿no?, para interpretar la codificación que se realice a nivel de código ASCII. Para la segunda, para que se pueda interpretar, ¿no?, todas las líneas de código, trabajamos con UTF-8. Dentro de los conceptos básicos a trabajar son: tenemos que aprender a diferenciar qué es un nodo, qué es un campo, un evento y un nombre. Por lo tanto, todos los nodos son aquellos objetos que existen en el mundo virtual, es decir, se pueden anidar, ¿correcto? A nivel de campos, estos tienen diferente tipo de datos asociados, es una de sus características principales. Por lo tanto, están contenidos dentro de los nodos. Los eventos no es otra cosa, ¿no?, que mensajes que circulan dentro de los nodos, permitiendo así la variación de sus parámetros. Los nombres, ¿no?, recordemos que siempre, ¿no?, en este caso debemos de tomar en cuenta si son sensibles o no a las mayúsculas a minúsculas. Por lo tanto, los nombres son sensibles al cambio de mayúsculas a minúsculas. Los nodos comienzan siempre, ¿no?, con letra mayúscula y los campos con minúscula. Eso lo vamos a ver en la codificación. Por ejemplo, observemos primitivas. Ven a ustedes en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior indica shape y después geometría box. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de shape geometry box. Shape, ¿qué sería shape? Dice, los nodos comienzan con mayúscula y los campos con minúscula. Entonces, aquí estamos hablando de un nodo shape y de un, en este caso, campo geometry.
Observemos lo anterior, ¿correcto? Entonces, hasta ahí como ejemplo. A nivel de medidas, ¿no? En cuanto a lo que es el tiempo, se mide en segundos y los colores bajo la categoría de RGB, ¿no? En este caso sería R, red, G, green y en este caso B, blue. Cuando hablamos de primitivas, no es otra cosa que trabajan a nivel de un nodo que se llama shape. Dentro de ellos vamos a encontrar el campo geometry y en este caso el nodo box. El ejemplo que ven ustedes a continuación indica en este caso un cubo, y dado que un cubo va a adquirir en este caso 3 dimensiones, se llama cubo, pero no es otra cosa que un paralelepípedo, requiere en este caso 3 dimensiones, largo, ancho y espesor. Por lo tanto, está asociado con el campo size y será 4, 3, 5 las dimensiones de la caja. Cuando hablemos de los nodos primitivos, ¿no? Eso no implica su visualización, por lo tanto, también está alineado, ¿no? En este caso la parte primitiva, ¿no? Se puede definir también con color, ¿no? Y también con una textura. Cuando hablamos de color, si no se ha asignado un color, pues aparecerá, lo podemos observar, ¿no? En este caso, de color predefinido. En las demostraciones lo vamos a poder observar. Colores. Los colores, ¿no? En este caso, son trabajados mediante la definición del campo material. Utilizando un nodo material, en este caso, este último va a poseer diferentes, ¿no? Digamos así, atributos que para nosotros serían pues campos. Diffuse color, ¿no? Emissive color, color espectacular, la intensidad del ambiente, la transparencia y en este caso también el brillo. Por lo tanto, esas características que aparecen definidas ahí con sus respectivas definiciones, las vamos a poder ver en la parte de la codificación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Shape y a nivel de apariencia tenemos el material y observen ustedes cada uno de ellos con sus valores respectivos y podemos esto, si usamos el BRLM-Path, ven ustedes la imagen que tienen a la derecha, ¿no? Basta elegir uno de los, en este caso, de las categorías que tenemos a nivel de color. Sobre ella podemos establecer, ¿no? Los campos del material. Observen ustedes los valores que reciben a nivel de red, green y blue en la imagen. Como por ejemplo, ¿no? En este caso, a nivel red tiene 0, a nivel de green 0.8 y blue 0.64. A nivel de lo que son propiedades del material, ¿no? La intensidad 0, ¿no? Lo que es el brillo 0.2 y la transparencia 0. Si observamos cada una de las imágenes que ven ahí, cada una de ellas tiene un color diferente y sobre ese color básico podemos nosotros trabajar. Ahora vamos a ver a manera de resumen cuáles serían las principales primitivas, ¿no? Del BRLM. Como ustedes observan ahí la imagen, presentamos las primitivas. Ahora observemos la codificación, ¿no? En este caso vemos una geometría, ¿no? Que es una caja y dice 444. Eso que indica largo, ancho, espesor, me está indicando que es un cubo. En la segunda, que es un cono. El cono, para ser definido, requiere, ¿no? Del radio de la base por la altura. Por lo tanto, el radio tiene longitud 3 y la altura 2. Cuando hablamos de la esfera solo se define mediante su radio. Por lo tanto, ahí ustedes ven la estructura, ¿no? Radios igual a 5. El siguiente es un cilindro y esta geometría primitiva requiere de en este caso, dos dimensiones, ¿no? Tenemos aquí el radio 5 y también la altura 5. A cada uno de ellos, en ambos ejemplos, se les ha colocado, en este caso, características del color. Cuando hablamos de transformaciones,
Nótese usted que cuando se crea una figura, ¿no? Una figura que va a ser ya un objeto tridimensional, se va a crear en el 0, 0, 0, a partir de ahí en uno de sus vértices. Cuando hablamos de transformaciones es otra cosa de movilizarlo, escalarlo, ¿no? También rotarlo. Entonces, ese conjunto de transformaciones me va a permitir que los objetos tengan diferente posición. Por lo tanto, se trabaja a nivel de coordenadas del X, Y, Z. Continuemos todas las transformaciones posibles. Transform. La transformación que vamos a ver en este caso, ¿no? Emplea los siguientes campos, que sería este nodo de transform, campos, traslación, rotación y escala. A continuación vamos a ver las características de la traslación, rotación y escala. Por ejemplo, veamos el código que está en la parte inferior, que dice transform, traslación 10, 0, 0. ¿Qué significa? Traslación respecto al eje X, Y, Z, ¿no? Y ustedes ven, ¿qué se ha trasladado? Se ha trasladado una caja, ¿correcto? Con característica del material Diffuse Color 1. Ese 1 corresponde al color, ¿no? En este caso, rojo. Bien, entonces hasta aquí la traslación. Traslación con respecto al eje X. Nótese en la parte alta las especificaciones. Primero será el eje X, que sería valor 10, respecto al eje Y, 0, y respecto al eje Z, 0. A nivel de la rotación hemos marcado, en este caso, ¿no? Hemos marcado de color rojo en los valores. Van a recibir 3 valores, sí. Respecto al eje X, 0. Respecto al eje Y, 1. Respecto al eje Z, 0. Y usted dirá, ¿qué significa este valor que vamos a remarcar? Nosotros vamos a remarcar, lo vamos a resaltar, ¿qué significa este valor? Entonces, ese valor, ahí está comentado, equivalente a 30 grados. Pero ¿cómo se ha obtenido ese valor? Ese valor se obtiene por, nosotros sabemos, ¿no?, que pi sería un ángulo a nivel del sistema radial equivalente a 180 grados. Por lo tanto, el equivalente de pi es 3.1415 y demás números porque es un valor infinito. Entonces, si usted divide con su calculadora 3.1415, que equivale a 180 grados, ¿ok? Lo divide entre 6, usted va a obtener 0.5236 aproximadamente. Por lo tanto, estamos indicando que sería un equivalente a 30 grados. Escala. Respecto a la escala, debemos de tomar en cuenta que, ojo con el dato que les damos, el escalado es no uniforme. ¿Por qué es no uniforme? Para que sea uniforme, los valores tendrían que ser, en este caso, 1, 1, 1 o 0.5, 0.5, 0.5 en cada uno de los ejes, ¿no?, X, Y, Z. Como usted puede apreciar aquí, el número 2 encuentra en el eje X, el número 1 en el eje Y el número 1 en el eje Z. Por lo tanto, estamos hablando de un escalado que no es uniforme. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿ese escalado maximiza o minimiza? El 100% de dato corresponde al número 1. Por lo tanto, si uno ha colocado el número 2, significará que lo está escalando el doble. Y así sucesivamente. Hablemos ahora de lo que es el texto, ¿no? El texto, en este caso en BarrelM, ¿no?, es otra cosa que una cadena. Por lo tanto, se usa un nodo llamado text. Y tiene diferentes características, como por ejemplo string, donde vamos a colocar la cadena de texto entre comillas, eso lo vamos a ver en la codificación. Vamos a poder ingresar
una cadena de caracteres, ¿no? Un texto significativo. Luego tenemos el tipo de lo que es el tipo de texto, el estilo del texto, ¿no? Tenemos también el interlineado, también tenemos el tamaño, el alto de la letra, entre otros campos. Y cuando hablamos de enlace, los enlaces nos van a permitir, ¿no?, establecer links. En este caso, puedo yo trabajar, ¿no?, con un nodo Anchor. Si yo quiero que en mi mundo virtual se anexe con una página web, entonces aplico los enlaces. Por lo tanto, ¿no?, es lo que voy a observar acá, es cómo generar enlaces, ¿no?, a nivel de HTML, ¿no? Y cualquier objeto puede tener, puede trabajar con ese nodo. Las formas complejas. A nivel de las formas complejas, podemos decir que el modelo permite definir un objeto 3D a partir de sus vértices y caras. Por lo tanto, las primitivas no es otra cosa de que me van a permitir aquí una serie de restricciones. Todas ellas van a ser respecto a sus formas. Por lo tanto, tengo que trabajar con sus vértices y caras. ¿Qué restricciones tenemos? Que los vértices tienen que ser consecutivos, siguiendo el perímetro de la cara. Segundo, los vértices tienen, ¿no?, que ir en orden antihorario, ¿no?, mirando a la cara desde el exterior del objeto. Y el último es que el último vértice de cada cara se enlaza con el primero, cerrando de alguna manera como un círculo. Es decir, todo que sea como un circuito. Muy bien, continuemos. Colores en formas complejas. Cuando hablamos de colores en formas complejas, que ya vamos a dar inicio ya a la segunda parte, es decir, al último capítulo de este curso, ahí es cuando vamos a ver el tipo de dato, ¿no?, que va a recibir a nivel de colores cada una de las formas. Por lo tanto, ya podemos ir adelantando pues que va a recibir valores booleanos. Luego tenemos en este caso un def y un use, que son nombres, ¿no? Por lo tanto, permite definir nodos de un objeto que se utilizarán en respectivas oportunidades. ¿Eso cómo se entiende? Si tenemos nosotros una caja, ¿no? Tenemos una caja y la definimos con diferentes características, esta basta que haya sido creada, ¿no?, haya sido definida, podemos muchas veces, ¿no?, utilizarla. Por lo tanto, use me va a permitir la utilización de los nodos definidos anteriormente. Este tipo de, en este caso, ¿no?, este tipo de nodos, ¿no?, definidos anteriormente por def, hacen que en su conjunto ambos términos def y use sean utilizados en forma paralela. El almacenamiento, ¿no? En este caso, todo mundo virtual, ¿no?, todo objeto virtual en BRLM va a tener como extensión WRL, ¿correcto? Por lo tanto, de alguna forma conviene siempre almacenarla, ¿no?, siempre en un fichero. Cuando hablamos de diferentes objetos, podemos decirlo así. Por ejemplo, cada uno de los objetos se pueden, de alguna forma, ser utilizados, ser recuperados mediante la dirección URL que se le dé. Por lo tanto, ¿no?, si usted tiene varios ficheros de URL, en este caso, ¿no?, con una dirección, podemos llamarlos mediante el nodo inline, de tal manera que lo podamos recuperar en el mismo mundo virtual. ¿Es recomendable? Sí, correcto. ¿Por qué? Por el tema de lo que es el almacenamiento, ¿no?, y también hasta el uso de memoria, ¿no?, porque solo es llamado en el momento indicado en la línea de código. Cuando hablamos de eventos, ¿no?, los eventos están relacionados, ¿no?,
a que un objeto, ¿no? Un objeto puede enviar, ¿no? Puede enviar y pueda recibir a otro. Prácticamente yo puedo hacer que un evento, ¿no? Que respecto a pequeños movimientos o que reciba algún tipo de operación, ¿no? Que realice algún tipo de operación o movimientos dentro del espacio virtual. Por lo tanto, vamos a hablar de a nivel de color, que cambie de color, que cambie de coordenadas, de orientación o de posición. Prácticamente eso se puede hacer ya sea con el uso del mouse o también, ¿no? Que sea automático, es decir, que basta que ingresemos al mundo virtual, se ejecute el archivo, ¿no? Y ya podemos observar el evento corriendo. Cuando hablamos de sensores, tenemos en este caso sensores a nivel de tiempo, ¿no? Tenemos sensores de proximidad, también tenemos sensores a nivel de tacto. Cada uno de ellos va a permitir que el usuario con el mouse, es decir, con un clic, ¿no? Que dé sobre el objeto, pueda apreciar el manejo de sensores. Por lo tanto, los sensores no es otra cosa que nodos que van a detectar una reacción, ¿no? Van a hacer una reacción ante un estímulo. Cuando hablamos de imágenes, supóngase que tenemos un mundo virtual, tenemos una caja, tenemos un espacio, tenemos una sala, ¿correcto? Pero no solamente está lleno de color, es decir, en la categoría de RGB. No, uno también puede, en este caso, trabajar con imágenes, ¿no? Con imágenes y adaptarlas, ¿no? Colocarlas dentro del mundo virtual. Algunas serán parte de texturas y otras pueden colocarse como parte de un background. A su vez también podemos no solamente colocar imágenes, sino también videos, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a usar el nodo Movie Texture, ¿correcto? Y ustedes observan en la parte de código, ¿no? Que está dentro de un nodo que se llama apariencia y que trabaja pues con la URL donde se ubique el sonido. También podemos manejar algunos atributos, en este caso la velocidad, ¿no? Y si puede repetirse constantemente o no, si va a ser un bucle o no. Por lo tanto, hasta aquí lo que hemos intentado explicar a todos ustedes, cuáles son los conocimientos básicos respecto a mundos virtuales simples. Cuando hablamos de comportamiento ya en mundos virtuales, ya podemos hablar de un comportamiento ya complejo. Por lo tanto, se maneja una serie de eventos, sensores, y cada uno de ellos tiene una significancia. Por lo general, van a generar ya un ambiente más interactivo con el usuario. Por lo tanto, el comportamiento de mundos virtuales vamos a tratarlo en la segunda parte con mayor precisión. ¿Qué vamos a hacer en esa etapa? Trabajar de un comportamiento simple y llevarlo a un comportamiento complejo. Cuando hablemos de comportamiento complejo, ya estamos hablando, ¿no? Que diversas formas, diversas estructuras, ¿no? Trabajadas, ya sea con otros lenguajes, Java y JavaScript, forman parte de este comportamiento complejo, de tal manera que tengamos un mundo virtual más elaborado. Respecto al soporte de VRLM para Java, ¿no? Java va a brindar una serie de posibilidades con la programación en este código. Por lo tanto, ¿no? Va a ser que VRLM, ¿no? Más funcional, sí, porque va a haber más dinamismo en el propio ambiente virtual, ¿no? Y la característica importante de Java para ser usado como un lenguaje, ¿no? De implementación de los scripts es lo siguiente, ¿no? Que a partir de un API para este lenguaje se van a definir todas las clases para luego acceder mediante nodos de VRLM. Y las interfaces entre VRLM y Java se van a llevar a cabo por medio de un nodo script, el manejador de eventos
y la convención con nombres def, use y root. ¿Qué significa? Tengo que definirlos, tengo que usarlos constantemente, ¿no? Porque para eso han sido definidos, para que mi código no sea tan extenso. Y al final, pues, conectar los nodos en el campo, en la escena que quiero plasmar, es decir, conceptualizar. A continuación, les voy a mostrar, como ven ustedes aquí, las referencias electrónicas sugeridas, ¿no?, para esta primera etapa, que complementan las referencias bibliográficas que usted puede encontrar en su libro, en su guía. Hasta aquí hemos terminado el primer capítulo teórico, la primera parte de BRLM, que corresponde a la unidad 3.